Este proceso puede ser largo, así que hay que tener paciencia. Esa es la reina. Buenas amigos, tenemos algunas novedades para esta semana y hoy vamos a hacer una mudanza porque ya creo que ya es el momento, así que comencemos. Bueno amigos, por acá tenemos esta colonia de Ectatoma ruidum que capturamos el 22 de enero de este año, o sea, ya han pasado varios meses. Esta es una reina que les estoy dejando en pantalla el video. Salvamos de una invasión que tenían porque aquí hay mucha Solenopsis geminata y ellas pues se meten a invadir otros nidos y estaba la reina fuera del hormiguero así paradita como que ¿qué hago ahora? ¿No? Entonces yo la agarré. De hecho la veía pequeña, yo esta reina la veía muy pequeña y pensaba que no estaba fecundada. Hasta dudaba que era una reina. Pero quiero que vean esto amigos, porque la verdad es que está impresionante la cantidad de obreras que tiene esta reina, la cantidad de pupas. Aquí está el zoom, miren cómo tiene esto, ya está demasiado masivo. Primera vez que tengo una colonia de ectatomas y miren la cantidad de larvas que hay allí amigos. La cantidad de pupas que hay. Aquí está la reina. Esta reina, siempre lo he dicho, esta reina salió súper luchona porque tenía hasta dudas. De hecho es que es una reina pequeña, miren, es una reina pequeña de ectatoma. Y me sorprende que sea tan pequeña pero que sea tan fértil. Como pueden ver, el tubo de ensayo está repleto de obreras. Ya creo que ahora sí llegó el momento amigos de hacer la mudanza de esta colonia. Yo la tengo actualmente conectada a esta cajita de forrajeo de Quillants, aunque realmente es un modelo que se puede encontrar en internet, es un modelo 3D. Yo prefiero hacerle algunas modificaciones, después les enseñaré porque quiero imprimir cajitas de esta, la verdad que son muy útiles. Si alguien las quiere comprar, se las puede comprar a Quillants. Bueno, aquí justamente lo que quería era que se asustaran y se guardaran dentro del tubo de ensayo. Entonces lo que voy a hacer es que voy a retirar el tubo de la cajita de forrajeo y vamos a revisar bien cómo se ven. Amigos, están muy agresivas. O sea, intenté hacer que se retiraran un poco, pero es que miren cómo me atacó, esto. Interesante. Bueno, vamos a ver si puedo separar esto, ya va. Ojo, miren los ataques que hace, miren. Ahí va. Uf, o sea, eso, miren eso. Dios, increíble cómo defiende la colonia esta pequeña obrera. Miren eso. Ahí salió la otra. Miren, es que créanme que si... Miren cómo está puyando con el aguijón. Ok, bueno, ya va. Esto tengo que hacerlo con cuidado, amigos, porque la picadura de esta ectatoma debe doler un montón. Y me acabo de dar cuenta que hay unas que están escondidas detrás del platico. Así que... vamos a ver cómo hago. Vamos, amigas, vamos, para la casa. Para adentro. Nada, que quiere... Ojo. No, esta es muy defensora, amigos. Les cuento que cuando una colonia crece, cuando una colonia se hace más grande, así como esta, la colonia se vuelve más agresiva. Entonces es más difícil controlarla porque la colonia se atreve más. O sea, ya no son hormigas con miedo que se esconden dentro del nido. No, estas son hormigas que agarran y atacan. Vamos a tapar acá y vamos a intentar que se guarden. Y por acá tengo algunas que se metieron dentro de este hueco que hay acá. Entonces está complicado lidiar con ellas, la verdad, están muy agresivas. Ok, logré hacer que todas se metan dentro del tubo y tapé por acá con un algodón. Ahora el reto va a ser separar el tubo y que todas queden dentro del tubo y no en esta conexión. Entonces lo que voy a hacer es que voy a intentar empujar el algodón y que el algodón las vaya haciendo presión hasta este lado. Vamos a ver. Bueno, aquí como pude logré atraparlas y quedaron algunas apresadas por este lado con dos algodones. Empujé el algodón y pude hacer algo aquí para que se salieran. Entonces, bueno, quería enseñarles la colonia ahora sí. Como aquí se puede ver la cantidad de obreras real que hay. Hay más de 20 aproximadamente y un montón de pupas, huevos, prole. Mira, aquí se pueden ver. De hecho, están muy bien acá. Entonces, lo que vamos a hacer es preparar este hormiguero. Este hormiguero ya lo conocen. Este es el hormiguero que compramos hace tiempo, que hemos adaptado. El sistema de humedad lo he estado probando y la verdad que está bastante bien. Ahora lo que vamos a hacer es prepararlo. Vamos a colocarles unas tierras, unos sustratos allí para que ellas puedan regular la humedad dentro. Y el sistema de humedad ya lo conocen, es este de acá con la esponja, que la verdad está funcionando muy bien. Entonces vamos a preparar esto para la mudanza. Así estaría quedando el hormiguero. Decidí ponerle unos pedacitos de fibra de coco y colocar unos pedazos de fibra de coco internamente
porque ellas necesitan poner en un lugar más seco las pupas cuando ya se hace en el capullito. Ellas mismas van a regular la humedad porque este hormiguero es muy húmedo ahora. Toda la piedra, todo este bloque se llena de agua por dentro y es bastante húmedo. Entonces ahora con esos pedazos de fibra de coco que decidí poner allí, y también ellas mismas pues podrán tomar algunos pedazos de piedra, de tierra, y hacer lo que ellas quieran aquí adentro. Entonces lo que vamos a hacer prácticamente es como la vez anterior, como la otra colonia, que ya se las voy a enseñar, por cierto, porque va muy bien. La recuperación de la colonia va muy bien. Entonces vamos a poner el tubo de ensayo. Como es un tubo de ensayo grande, lo vamos a poner aquí diagonal como la otra vez. Y les vamos a dejar que ellas solitas hagan su mudanza. También vamos a ponerles este bebedero que compré por AliExpress. Más adelante voy a hacer los míos propios, pero bueno, aprovechando este que lo tenemos y que queda bien de tamaño, lo podemos poner por acá por esta parte y la verdad que queda bastante bien. Entonces con eso pues tienen su suministro de agua. Y los platicos los voy a hacer, justamente voy a imprimir algunos mientras se hace la mudanza. Mientras ellas se mudan voy a imprimir algunos y ya se los enseño. Amigos, puse el tubo y automáticamente todas salieron. Es que acuérdense que es una colonia grande, todas salieron súper alertas. Aquí va a ser difícil verlas porque bueno, ahora están en tierra, ¿no? Ahora están en un sitio más acorde a su color. Vamos a voltear un momentico acá. Por allí tenemos la colonia. Ellas van a explorar, todas van a explorar. Y mira, hay obreras que son bastante grandes también. Todos van a explorar y bueno, va a esperar que se quiten de ese algodón porque lo están atacando y que se calmen un poco. Entonces las voy a poner aparte y vamos a ver las otras pequeñas novedades del canal. Por acá ya tenemos algunas explorando dentro del nido, dentro del hormiguero. Entonces bueno, esperemos que les guste, porque la verdad que ya está muy agresiva la colonia y está difícil, y volver a un tubo de ensayo la verdad va a ser muy complicado. Y así quedó la caja de forrajado después de unos 4 meses de uso más o menos. La verdad que estas cajitas han sido muy útiles. Ya pronto voy a diseñar las mías propias también, pero la verdad es que tengo estas y pues las seguiré reutilizando porque tengo otras hectatomas. Entonces vamos a aprovechar porque con ellas me va súper bien. Bueno, vamos a dejar reposar un poquito esta colonia mientras la mudanza. Aquí podemos ver que ya están un poco más calmadas, y pues hay algunas que están explorando acá dentro del hormiguero ya. Por ahí se alcanzan a ver algunas que están viendo por dentro. Entonces, mientras ellas se acostumbran, vamos a esperar unas horas. Vamos a mirar la colonia que antes habíamos mudado a este hormiguero, y como el sistema de humedad estaba malo, no tenía suficiente humedad y las hormigas, los huevecitos no estaban pupando. Esa colonia la tengo acá y la verdad, amigo, es que se ha recuperado bastante bien. Aquí podemos ver que la reina siguió poniendo huevos y miren la cantidad de pupas que tenemos ahora. La reina, esta es mi primera reina y pues la estoy cuidando como si fuera de seda, como si estuviera hecha de seda, porque es que la verdad que no quiero que se me muera esta hormiga. Es mi primera captura de ectatoma, bueno, mi segunda captura de ectatoma. La primera se murió, se las comieron unas monomorium, así que esta cuenta como primera. Y pues miren, aquí están las larvas. Estas larvas, así en este estado larval, las que se ven blanquitas, y las pupas, las que se hacen los capullitos dentro del hormiguero que les acabo de enseñar. Nunca vi ni una sola vez, simplemente vi las que ya llevaban y después de allí no volvieron a aparecer más. Entonces es como que les faltaba humedad, y después que las pasé este tubo, miren esto. Entonces la prueba ya final para este hormiguero es este sistema de humedad modificado con esta colonia grande. Y vamos a ver si aquí vuelve a pasar lo mismo. Para darnos cuenta de esto tendrán que pasar, no sé, como unos 3 meses hasta que todas estas pupas se abran, nazcan todas las obreras y nos demos cuenta que no hay más, porque siempre tienen que haber pupas. O sea, las colonias siempre tienen que tener pupas nuevas. Entonces, mientras tanto, pues esta colonia yo creo que la voy a tener como unos 6 meses aquí. Las tengo conectadas a esta caja de forrajeo improvisada que compré potecitos ahí en Dollar City. Y pues como pueden ver, amigos, la reina ya están molestas. Murieron muchas obreras cuando las pasé acá. Habían como unas 7 o 8 obreras. Murieron, al final quedaron solo 3. Y ya están empezando a nacer la nueva generación. Creo que de la generación antigua solo queda una, la más grande creo que es esta que estoy señalando con el dedo. Las demás son de la generación que ha nacido en este tubo de ensayo.
desde cero, porque la reina empezó a poner huevitos desde cero acá. O sea, no se llevaron ninguna pupa porque no había. Entonces la colonia está muy bien, la colonia está recuperándose perfectamente. Y para ella vamos a diseñar algún hormiguero semiclaustral en 3D, a ver qué nos podemos inventar, algo very nice. Y ya que estamos con ectatomas, aprovecho para enseñarles las ectatomas que están en los tubos de ensayo con este experimento de la esponja, que la verdad que esta reina va muy bien y estas vamos a verlas. Por acá podemos ver la primera reina que no se ha quitado las alas, tampoco ha puesto huevos, puede ser que no esté fecundada, pero hay que esperar. Ellas tardan a veces en quitarse las alas. Ayer las estuve alimentando, hoy estoy molestando a las demás, pero bueno, vamos a aprovechar ya que estamos hablando de ectatomas en este video. Por acá tenemos la segunda, que está un poco nerviosa y también está igual, no se ha quitado las alas y no ha puesto huevos. Yo creo que si pasan unas 2 semanas más, yo creo que ya F con ellas dos, porque ellas por lo general las ectatomas son muy fértiles y ponen huevos bastante rápido. Y por acá tenemos la tercera, que como pueden ver, esta sí se quitó las alas. Ahí están los restos de una de las alas. La reina súper alerta, súper molesta. Y el paquetico de huevos, que ya se están poniendo oscuritos. Eso es bueno, eso quiere decir que va bien en este sistema de humedad. Entonces, pues nada amigos, vamos a esperar a que estos huevitos, a ver si se vuelven larvas y si se vuelven pupas. Y ya si se vuelven pupas, pues ya yo me doy cuenta que sí es bueno. Y luego probaremos las esponjas con otras especies. Quiero probar con Solenopsis geminata. Lo que pasa es que no hay vuelos todavía, entonces no he capturado, no he salido. Otra novedad es que ya tengo los nuevos módulos de Admission modificados. Y la verdad es que quedaron geniales. Las nuevas compuertas quedaron de esta forma. Entonces evitamos estar con el tema de voltear las compuertas, sino que simplemente se levanta estas pestañitas y ya. Y con eso abrimos y cerramos compuertas y la verdad que está muy bueno. A mí no se me había ocurrido hacer algo como esto. Y pues Admission, la verdad es que se ingenió algo brutal para hacer esto y me gustó muchísimo. Tenemos 2 módulos más para ampliar para la Solenopsis geminata, pero tenemos un inconveniente con esto. No sé si lo perciben, pero hay menos hormigas. Y la verdad es que es porque yo he estado controlando la población, porque estas hormigas crecen exponencialmente. Entonces hay que tener cuidado porque si no se le sale a uno de las manos. La colonia se ve bien, o sea, tienen buena prole, no han dejado de producir. Vamos a ver si alcanzamos a visualizar a la reina. Es difícil, la reina se esconde mucho. La reina se mete, creo que esta es una mega soldado. A ver, la reina a ver si se hace de este otro lado también. Ahí hay otra mega soldado. A veces se confunden, pero no veo a la reina. ¿Y qué es lo que he hecho? Pues simplemente lo que he hecho para controlar la población es darle siempre la misma cantidad de tenebrios. O sea, no les estoy dando más alimento. Entonces eso hace que, suena mal y todo, pero eso hace que algunas hormigas no se logren alimentar y mueran. Y pues he estado limpiando el recipiente donde colocan los residuos y las hormigas que mueren aquí. De hecho ayer las alimenté y limpié, entonces por eso se ve así. Y pues lo he hecho porque estaba esperando que me llegaran los módulos y ya estaban creciendo demasiado. Entonces les he estado dando 3 tenerios o 4 tenerios cada vez que les doy de comida. Y eso ha mantenido a raya la población. Siguen produciendo, pero no quiero que se me salgan de las manos, ¿sí? Entonces, como estaba esperando los módulos, no quería que crecieran más rápido de lo que me llegaban los módulos. Y pues ya ahora sí voy a empezar a darles más tenebrios. De hecho, ayer les di como 7. Y aquí tenemos los restos. Algunos no se los han alcanzado a comer. Pero esto va a hacer que la reina ponga más huevos y que la colonia vuelva a crecer para irle pegando los módulos. Entonces esa es una forma y se los comento. Suena algo cruel, pero es necesario para que ustedes puedan controlar las colonias. Y la forma de controlar la población es con la comida. Si les da más comida, pues la colonia crece más rápido. Si les da menos comida o la misma cantidad siempre, pues mantiene un límite de crecimiento de la colonia, ¿sí? Y la otra razón es que yo quería cambiar la caja de forrajeo, pero esta vez la caja llegó con un espacio muy grande acá. Entonces me toca idear algo para que las hormigas no se salgan. Es algo que no se puede evitar porque el tema del láser a veces tiene un margen de error y pues a veces los cortes quedan más grandes. En esta ocasión salió más grande
y pues me toca como inventar algo, como hacer una pieza en 3D o algo así para que no se salgan. Lo tengo que hacer en esta caja de forrajeo y en esta otra que tengo también, que tiene un pequeño juego también, y por ahí se pueden salir. En cambio esta de acá está sellada perfectamente y no se me han escapado por eso, que es delicado, con esta especie es delicado. Vamos a ir preparando eso porque esta va a ser una mudanza que se viene. Igual hay que esperar que la colonia crezca un poco y pues ya no voy a controlar más la población. Y en un principio pegaríamos este módulo acá con este conector. Y tenemos otro, tenemos dos de estos. Entonces son cositas que se vienen en el canal. Por acá tenemos una novedad más. Y es con esta Camponotus, que he estado investigando. Y les recuerdo del video anterior hablamos de esta especie de Camponotus que decimos que es Camponotus substitutus. Pero luego de investigar y luego de ver algunos comentarios del video anterior, que lo dejo por acá en las tarjetas, resulta que es posible que esta hormiga no sea ni substitutus ni coloratus, sino que sea Camponotus cuspicus o Camponotus zonatus, que también son de aquí de Colombia. Por acá en pantalla les voy a estar dejando algunas imágenes para que vean la comparación. Y la novedad es que tenemos más obreritas, amigos. Miren esto. Tenemos 4 obreritas ahora. Ellas comieron ayer y pues todo se ve very nice. Las pupitas y la reina, que también está repleta, ellas comieron ayer. Entonces aprovecho para mostrar el rayado de la reina con la imagen de pantalla. Aunque creo que con esta no lo vamos a apreciar bien. Igual voy a mostrar un poco con las otras porque están en tubo de vidrio, este está en tubo de plástico. Pero la colonia está muy bien, amigos. Se están desarrollando bastante rápido. Y veo muchas pupas, o sea, se están pupando bastante rápido también. Y eso es bueno. Y las hormigas pues son súper activas, forrajean. Me gusta que esta especie como que la obrera no le afecta tanto la luz. Me doy cuenta que ellas forrajean mucho y no importa que yo esté por ahí, o sea, no se asustan. Entonces, obviamente aquí están asustadas porque estoy destapando su nido, pero la colonia va muy bien, así que quería enseñarles este pequeño avance. Aquí sí podemos ver bien la coloración de esa especie y miren que también va muy bien esta. Pronto se viene la primera obrerita de esta. Y por acá tenemos la otra que tiene la misma coloración en el gaster. Y de hecho concordaría con lo que hablamos en el video anterior, porque las líneas no son iguales a la de la substitutus. En cambio la otra, las amarillitas, esas sí se parece más a las substitutus o a las coloratus. De momento lo que vamos a hacer con estas especies de Camponotus y con las otras es decir que tentativamente son tal especie. No vamos a afirmar del todo. De momento Camponotus sp la vamos a tener como Camponotus sp, probablemente zonatus, y la otra igual Camponotus sp, probablemente de substitutus o coloratus. Entonces ya con eso pues no entramos en conflicto. No sé qué opinan ustedes, si quieren me lo dejan en los comentarios. También si creen que es otra especie lo pueden poner y pues investigamos. Y otra especie que me va a tocar hacer algo con el forrajeo son las cefalotes, porque ya las tenemos forrajeando mucho y la verdad es que también son bastante agresivas. Pero estas no las voy a enseñar ahorita porque para el próximo video hay un short donde las enseño bien. Pero bueno, un pequeño spoiler. Y también les quiero hablar hoy de la Mesor barbarus. Esta Mesor barbarus tiene un comportamiento muy extraño. Y es que ella forrajea, la reina forrajea, ella sale, la estoy alimentando. Y ella sale, come proteína, ahí le pongo agua con azúcar, ayer las estoy alimentando. Ahí donde está tiene huevecillos. No la voy a destapar porque no la quiero estresar. Pero ella ahí puso huevos otra vez. Vamos a ver si tal vez en este reinero le va mejor. Y pues aquí ya la puedo enseñar más seguido por el tema de que está con esta plaquita. Ahí se alcanzan a ver los huevos, miren. Está con esta plaquita roja y entonces la puedo enseñar, la puedo manipular sin miedo a que se estrese y se coma los huevecillos. Entonces vamos a ver si con esto nos va mejor. Y ya les he comentado que esta reina no sé si estaba fecundada o no, pero no se me ha muerto y pues... A ver, la tengo ya tengo muchos meses con ella. De hecho, una persona en los videos anteriores comentó que le pasó lo mismo con la misma tienda. Que no le puso huevos y todavía la tiene así como la tengo yo. Pero bueno, vamos a esperar. Ahora mismo están en época de diapausa, creo que es, allá de donde ellas son. Entonces esto puede estar afectando. Y el cambio de temperatura, el cambio de clima. Entonces pueden ser muchos factores que afectan a la hormiga. Entonces nada amigos, vamos a esperar. Aquí la podemos ver, Mesor barbarus clasiquita. Y pues ahí les estaré contando. Y por acá pues todo parece ir tranquilo. Algunas obreras están explorando. Hay unas dentro del hormiguero.
Ahí se alcanza a ver en el tubo de ensayo todo. Y pues este proceso, como ya saben, un pedazo de algodón allí, XD. Este proceso puede ser largo, así que hay que tener paciencia. Esa es la reina. Esa es la reina, amigos. No puede ser. Es que las obreras, estas obreras ya son muy grandes. Yo les he comentado que las obreras de esta especie pueden llegar a ser tan grandes como la reina. Y aquí podemos ver, es que me confundí, pero no. La reina está por allá en algún lado escondida. Pero sí, amigos, esta colonia se ha desarrollado muy bien. Tanto así que miren el tamaño de estas obreras. No sé si ustedes recuerdan la colonia anterior. Y el tamaño de esas hormigas eran unas hormigas mucho más pequeñas. Y las he estado alimentando igual. O sea, el cuidado ha sido exactamente el mismo. Pero tal vez el hormiguero les afectó, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa con esta colonia. Aquí podemos ver esas hectatomas, qué bonitas son. A mí me gusta mucho esta hormiga. Esta es mi segunda favorita. La primera es la Camponotus substitutus, entre comillas, coloratus. Y pues nada, amigos, voy a ponerme, mientras tanto, vamos a darle unas horas a la colonia. Voy a ponerme a modelar unos platicos, los primeros platicos para alimentarlas. Los voy a modelar, los voy a imprimir. Se los enseño. Y con eso hacemos un poco de tiempo a ver cómo se muda la colonia. Me gusta porque o sea, desde esta perspectiva parece que están en la naturaleza, ¿no? Y pues me gusta mucho cómo se ve y cómo está de grande esta colonia. Bueno, amigos, me tomó un poco más de lo que pensé, pero ya tengo hecho el primer prototipo de los platicos de mi futura tienda. Entonces aquí les enseño el modelo. Y aquí lo tenemos. El tamaño inicial es de 3 centímetros por 1.5. O sea, son unos platos pequeñitos. Me gustó que sea así como circular porque son más fáciles de limpiar. Y un poco más sólido para que no se esté moviendo. Entonces va a ser va a ser con relleno. Y pues es como una combinación de los platicos que he usado, sacando lo mejor de cada uno. Y decidí dejar esta pestañita para poderlos levantar con una pinza. Y por supuesto el nuance que tiene que estar. Entonces bueno, vamos a imprimir uno de prueba a ver qué tal queda. Y si se ve bien, lanzamos varios en la impresión. Bueno, amigos, acá tenemos el platico impreso. Y la verdad es que quedó bastante bien, o sea, quedó funcional. Y el tamaño quedó muy bien, solamente que las letras casi no se entienden por el tema de la impresión. Dice como Squants, algo así. Pues claro, o sea, es una pieza muy pequeña y la precisión pues de las letras, ¿no? Entonces voy a ver qué hago. Este platico igual lo voy a usar. La intención es que uno agarra así con una pincita el platico y lo pone. Y pues quedó bastante bien. Ahí está, miren, se manipula. Entonces voy a hacer unas pequeñas modificaciones a ver qué puedo hacer para que se entienda bien lo que dice. Y bueno, no está mal para hacer el primer intento. El único fallo fue las letras. Después de 4 intentos, finalmente este es el definitivo. Es primera vez que imprimía letras y pues aquí ya logré hacer que se entiendan pues. Obviamente es una pieza muy pequeña y pues aquí la E se hizo un poquito rara. Pero es por la velocidad de impresión. Esta es una versión que imprimí más despacio y aquí pues sí alcanza a ver como un poquito mejor. Pero igual la diferencia no es mucha. Entonces por el tema del tiempo así va a quedar. Este es el tamaño. Ya se las voy a medir para que vean el tamaño del platico. Son 31.7, o sea 31 milímetros, 3 milímetros y algo, 3 centímetros y algo, perdón. Y de ancho unos 16 milímetros. Que es como más o menos el tamaño de un tubo de ensayo grande. Por supuesto todas estas versiones las voy a usar porque, a ver, yo estaba buscando el detalle de las letras. De hecho aquí las estaba marcando lo que iba haciendo. Pero las voy a usar igual porque están funcionales, amigos. Esta es un poquito más grande. Finalmente las había hecho así de este tamaño, pero decidí hacerlas un poquito más grande por el tema de la letra. Y esta versión más grande que les voy a usar ahora mismo, esta es la que vamos a usar con las hectatomas. Ya pasaron algunas horas desde que iniciamos la mudanza, así que veamos cómo está esto. Ojo, aquí tenemos varias, se alertaron. No veo que mire, están empezando a tapar con tierra los agujeros, eso es bueno. Y por acá como que están moviendo pedazos de tierra, miren, de pedazos de tierra. Están armando su nido, amigos, entonces hay que dejarlas. Interesante como van tapando los orificios por acá. Y pues no se ha mudado, ¿no? Obviamente yo creo que para este video no alcanzamos.
Ahí todavía se ven todas las pupas y toda la prole. Entonces vamos a retirar este platico, que es el platico que tenía de hace tiempo de Quillans, y ahora vamos a empezar a usar nuestros propios utensilios. Bueno, aquí empieza la prueba de fuego con la pincita y la ponemos dentro del hormiguero. Bueno, se me dificulta un poquito porque estoy grabando, pero ahí lo tenemos. El tamaño no es ni muy exagerado, o sea, es un tamaño bien. Este es el que quedó más grande. De repente, dependiendo del hormiguero, pues lo puedo imprimir un poco más grande, ¿no? Pero está bien. Ahora vamos a poner un poquito de agua con azúcar. Ups, se me fue la mano, pero eso no se pierde. Ellas ya se alimentaron, ya comieron. Ya les toca comida el miércoles, pero por ahora agua con azúcar. Ya para el miércoles las vuelvo a alimentar. Y bueno, ay, sí empezaron a mover las pupas, amigos. Aquí están. Pues sí, amigos, aquí están, con larvas y todo. Entonces las voy a dejar quietas porque justamente las molesté en medio de mudanza y no me había dado cuenta. Entonces todo very nice por acá. Y pues les estaré contando en los shorts o en el próximo video cómo avanza esto, ¿ok? Y bueno, amigos, eso es todo por ahora. Hasta la próxima.